terapia continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión las haremos llegar a nuestro ponente. También es importante que nos haga favor de poner su nombre completo en la pantalla y al final de la sesión elaborar la liga. En la liga podrán encontrar la encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy continuamos con nuestro módulo de dermatología pediátrica y hoy el doctor Juan Bladé Díaz nos hablará de anomalías vasculares, particularmente hemangiomas infantiles. Un tema importante como pediatras que nos encontramos en la consulta no, si no de todos los días, tampoco es algo extremadamente raro. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del doctor Juan Bladé Díaz. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad de pediatría la realizó en el programa multicéntrico de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León en conjunto con el Tecnológico de Monterrey, y la subespecialidad en dermatología la realizó en el Instituto Dermatológico de Jalisco en la UDG. Es profesor clínico de Tec Salud y ejerce la medicina privada en el Instituto de Pediatría de Tec Salud. Doctor Juan Bladé, bienvenido. Estás en tu casa. Adelante. Muchísimas gracias. Déjenme nada más. Creo que ya se ve la presentación. Vamos a hablar de un tema que frecuentemente causa un poquito de confusión, sobre todo por varias clasificaciones que se han llevado y a veces se vuelve un tema un poquito medio embarañoso, ¿ok? Las anomalías vasculares son un conjunto de patologías en las cuales algunas se sobreponen, algunas han cambiado de nombre. Entonces primero vamos a tratar de clasificar las anomalías vasculares y después de eso vamos a hacer énfasis en los tumores vasculares benignos y primordialmente en el hemangioma infantil, que es el más frecuente por mucha comparación de los demás. Los objetivos de la plática va a ser poder identificar si se necesita una atención urgente, saber cuándo referir a un paciente a un especialista en malformaciones vasculares, eh, y poder explicar a los familiares pronósticos y opciones de tratamiento. Vamos a comenzar con una breve introducción. Las anomalías vasculares se pueden dividir en dos: en los tumores vasculares y en las malformaciones vasculares. Afortunadamente, la mayoría son benigna y autolimitada, aunque algunas otras se pueden asociar a síndromes o se pueden llevar a complicaciones. Esta clasificación de la ISBA, que es la asociación que ha hecho esta clasificación inicialmente en el 2014, y después de eso se ha revisado, la última revisión hecha en mayo del 2018, nos da esta tablita general en la cual divide las anomalías vasculares en los tumores vasculares y en las malformaciones vasculares. Dentro de los tumores vasculares tenemos los benignos, los que son agresivos localmente, y los propiamente malignos, que generan metástasis a distancia. Y las malformaciones vasculares, que encontramos las simples, combinadas, y algunas otras que están asociadas ya a síndromes, como veremos en la plática de la próxima semana. ¿Okay? Dentro de estas, en la plática vamos a hacer énfasis en los tumores vasculares benignos. Ya después, si le damos suma a esta clasificación en los tumores vasculares benignos, tenemos esta primera tabla con los que son un poco más frecuentes, donde tenemos el hemangioma infantil, los hemangiomas congénitos, el angioma en penacho, el hemangioma fusiforme, el hemangioma epiteloide y el granuloma piógeno. Y aunque a veces está muy claro cuando es un hemangioma infantil, pues hay otros casos en donde se vuelve un poco complicado, y esta tabla nos va a ayudar mucho para poder identificar y saber qué abordaje tenemos que hacer con cada una de las lesiones, ¿ok? Vamos a empezar con los hemangiomas congénitos. Dentro de las generalidades de estos es que se presentan desde el nacimiento.
son mucho menos frecuentes a comparación de los hemangiomas infantiles. Todos estos son benignos y lo bueno es que el crecimiento completo va a aparecer desde el nacimiento. Quiere decir que lo peor que pueden estar los hemangiomas congénitos es al momento de nacer. Ya después de eso, o involucionan o no involucionan, y de eso depende la siguiente clasificación, que lo dividimos en Rich, Niche y Pitch. Rápidamente involutivo, no involutivo o parcialmente involutivo. Vamos a iniciar con el rápidamente involutivo, que es el Rich. Normalmente se encuentra en la cabeza y en el cuello. El tamaño de estas lesiones varía de 1 hasta 10 centímetros. Su involución puede ser de dos modalidades. Uno, que involucionen desde inútero, u otro que se presente a los días, semanas, y el promedio, si no se presenta en esta primera etapa, es que sea de los 6 a los 14 meses. ¿Ok? Lo que podemos encontrar como característico a la morfología que ven ahí es que esto es una malformación exofítica a comparación de los otros hemangiomas congénitos que casi siempre son más sésiles. Y esta malformación exofítica, si ven, tienen un halo blanquecino, en la cual desde el nacimiento nos dice que probablemente vaya a involucionar. Entonces sería como un dato de buen auguro para los pacientes, si vemos este halo blanquecino que se ve, como la lesión empieza a involucionarse. Debido al tamaño de estos, como vimos en la fotografía pasada, frecuentemente se hace el diagnóstico inútero, pero también la involución puede realizarse inútero. Entonces, la otra modalidad de involución. En cuanto a las secuelas, una vez que involucionan, pues si es como la malformación es de gran tamaño, pues entonces va a dejar ahí un área con piel de más, a veces un poco de tejido fibroadiposo y puede llegar a dejar placas de alopecia en caso de que sean en la cabeza. También se presentan los hemangiomas congénitos rápidamente involutivos en el hígado, cuando son hepáticos o de gran tamaño, debido a un shot arteriovenoso o un sangrado profuso a la parte de la involución, pueden poner en riesgo la vida. Casi siempre los hepáticos se hace un diagnóstico prenatal, entonces eso nos ayuda mucho para poder realizar el abordaje posteriormente con ultrasonidos seriados semanalmente o cada 2 semanas, dependiendo si no ha cambiado mucho el hemangioma congénito, para saber que realmente no nos esté presentando otros problemas o complicaciones. Los hemangiomas congénitos que no involucionan, también denominados como niche, normalmente tienen esta morfología, son un poco ovalados o en forma de placa, pueden ser sésiles y la variante son como la pasada, como en parche o que se ve un poquito indurado y se presenta en placa. Como estos no involucionan, pues en ocasiones sí llegan a presentar ya en etapas en donde el niño sea mayor, en donde el 50% de los pacientes reportan dolor. Si lo comparamos con el pasado, pues vemos que no tiene ese halo blanquecino a la periferia tan característico como lo presentan los que involucionan rápidamente. Y después tenemos este otro que es parcialmente involutivo, que pues al principio no sabemos si va a ser rápidamente involutivo, si va a ser no involutivo. Entonces, este queda en intermedio. Lo que sabemos es que prácticamente a cómo va a quedar, le podemos decir a los pacientes en promedio, como a los 3 años vamos a saber realmente si necesitamos ya después hacer algún procedimiento en cuestión de estética. Normalmente estos no dan ninguna molestia en cuestión de dolor y no tienen complicaciones como el rápidamente involutivo, que en el momento de involucionar puede haber un sangrado, sobre todo como lo comentamos en los hepáticos. De las complicaciones, en el momento de que se involucionan, puede haber ulceración, puede haber también sangrado, como lo platicamos en el rápidamente involutivo. Puede haber trombocitopenia y coagulopatía también presente en el rápidamente involutivo, que semejan al fenómeno de Casa-Merritt que vamos a ahondar después, pero no hay propiamente todo un atrapamiento ni activación ni degradación de plaquetarias.
La falla cardíaca puede surgir a través de shunts arteriovenosos que presenta el hemangioma congénito y que aumente la precarga en el corazón y que después de eso presente la falla cardíaca. Si se presenta, normalmente son los primeros días de vida. Entonces, en caso de tener un hemangioma congénito mayor a 7 centímetros, es algo que tenemos que estar vigilando. Y como lo platicamos con el hemangioma no involutivo, el 50% de los pacientes que tengan dolor, pues sí es algo que nos da un poco de lata y que a veces tenemos que incluir a alguien más en el equipo para manejo de dolor. El diagnóstico, como lo platicamos, puede ser prenatal desde el tercer trimestre, perdón, cuando las masas sean muy grandes. ¿Ok? Clínico, este se hace al nacimiento. Eso es algo muy importante de los hemangiomas congénitos, que siempre tienen que estar al nacer, como su nombre lo dice, y que después eso nos puede dar forma de diferenciarlos con otro tipo de anomalías vasculares. En cuanto si tenemos dudas, pues podemos hacer un ultrasonido o si es muy grande también podemos hacer un ultrasonido debido a lo que platicábamos de los shunts arteriovenosos. En el ultrasonido notaríamos vasos turcos. Y en caso de que se necesite realizar algún procedimiento por un sangrado masivo, sobre todo los rápidamente involutivos, pues se puede echar mano de una angiografía para realizar el procedimiento. Cuando tomamos biopsia, cuando haya duda de malignidad. ¿Qué datos nos van a dar dudas de malignidad? Que la lesión esté indurada, que se esté ulcerando frecuentemente, que tenga sangrado o que esté adherido a la fascia. Entonces, en caso de tener la biopsia, la inmunohistoquímica va a salir con GLUT1 negativo, que ese lo encontramos positivo en los hemangiomas, pero infantiles. Y el test genético puede ser positivo para el GNAQ o GNA11. Este es un flujograma de qué es lo que tenemos que hacer en caso de que se presente, espero que se vea bien. Pues lo que podemos hacer inicialmente, hacer el diagnóstico, es hacer una observación, sobre todo si no son de gran tamaño, y ver cómo empieza a involucionar. Si vemos que presenta una involución rápida, pues entonces lo clasificamos como un RICH, que lo podemos seguir vigilando mensualmente o cada 2 meses y en caso de que presente ulceración o sangrado, ver la severidad. Si es algo muy leve, pues entonces solamente cuidados de la herida. Si es algo en donde el sangrado está siendo profuso, la ulceración está siendo muy frecuente, valorar una embolización o en caso de que la topografía y la morfología de la lesión lo permita, un retiro quirúrgico. Si no presenta ulceración o sangrado, pues nada más es ir viendo cómo va involucionando y sobre eso, si causa algún tipo de problema estético, pues entonces tratarlo, pero cuando el paciente esté más grande. Si al contrario, si nos vamos hasta arriba otra vez, si no presenta tanta involución, pues entonces podemos estarlo vigilando cada 2 meses a 6 meses y después de que cumple un año, cada año y cada 2 años. Si el paciente cree que causa algún tipo de problema estético, pues entonces también se puede hacer algún procedimiento quirúrgico y si no presenta esto, pues entonces solamente el vigilarlo como la lesión en el antebrazo que vimos al principio. Muy bien, entonces de los tumores vasculares benignos, ya vimos los hemangiomas congénitos, vamos a pasar a granuloma piógeno, que frecuentemente se ha querido cambiar el nombre, sin embargo, como que no pega mucho esto de hemangioma lobular capilar. Sigue en la clasificación con esta nomenclatura. En el granuloma piógeno, la causa se ha tratado eh, de ver a causa de que, sin embargo, no se ha encontrado si es a causa de alguna trauma físico o si está secundario a una alteración genética. Tiene estas dos morfologías, una que puede ser sésil u otra que puede ser pedunculada
y lo interesante de eso es que también puede salir en lesiones preexistentes, como en esta fotografía, que arriba de un nuevo simple presenta un granuloma piógeno. Llegan a sangrar bajo un estímulo muy sutil, con un roce tienen para crear un sangrado profuso y una posterior ulceración. Cuando hay duda, podemos echar mano de la dermatoscopía, en la cual vemos esta imagen característica que se ve rosado con algunos tipos de áreas lechosas y un collarete. En cuanto al tratamiento, el más efectivo es la resección quirúrgica, porque nos apoya para que no tenga recidiva. Más o menos por resección quirúrgica se habla de un 5 a 8% de recidiva. Otras de las opciones que se puede usar es el láser colorante pulsado. Este lo vamos a estar mencionando a lo largo de la plática. Láser colorante pulsado lleva una tecnología en la cual el cromóforo es propiamente los vasos sanguíneos, y con esto crea una lisis de los mismos y con esto pues ayuda mucho, sobre todo en lesiones superficiales para motivos estéticos. La crioterapia, que es otra opción para los granulomas piógenos, sin embargo, normalmente tienen un mayor riesgo de recidiva, hasta un 25%, y en ocasiones dejan una mancha hipocrómica que estéticamente no es lo ideal. El timolol tópico se puede usar sobre todo para disminuir el tamaño cuando es de difícil retiro. Y hay otra opción que se puede usar sal de mesa, sí, habitual, aplicarla sobre el granuloma piógeno y estarlo ocluyendo día tras día. En promedio se tardan 2 semanas en solucionarse con una involución completa y con una recidiva de un 10%. Eh, Puede llegar a necesitar tratamiento por más de un mes y medio. El que se solucionó más rápido en este ensayo que tiene la fecha del 2021, se involucionó a la semana de tratamiento con la sal de mesa. Muy bien, entonces ya cubrimos hemangiomas congénitos, granuloma piógeno. Vamos a pasar al angioma en penacho. El angioma en penacho están batallando un poquito en cuestión de la clasificación porque se sabe que es parte de un espectro en el cual se empalma mucho con el hemangioma caposiforme. Es raro, un 0.07 de 100 nacimientos al año, de recién nacidos al año. El 50% de los pacientes lo van a presentar al nacimiento y el otro lo va a presentar antes del año de vida. Hay casos muy raros que se presentan en la etapa adulta, pero lo normal es que se presente al nacimiento o antes del año de vida. Si ven morfológicamente, ahí no se ve bien definido a comparación de los otros hemangiomas que ya vimos, como los hemangiomas congénitos. En cuanto a la patogenia, no está muy clara. Se sabe que está derivado del endotelio linfático por la inmunohistoquímica que presenta, y en algunos casos se han encontrado mutaciones en GNA14, pero no todos lo presentan. No se sabe bien por qué es esta proliferación y después, si nos vamos a lo de caposiforme, pues antoja mucho que tenga ahí relación viral. Sin embargo, tampoco se ha podido aislar esto en los angiomas en penachos o en los hemangioendotheliomas caposiformes. El diagnóstico es clínico, como les digo, se ve inicialmente como pequeñas telangiectasias que después de eso van formando una placa. Se ve la apariencia como de hematomas. Si ven, hay pedazos en donde hay partes de la placa en donde no tiene tanta vasculatura y otras partes en donde da un aspecto más violáceo. También hasta el 80% de los pacientes presentan hiperhidrosis en la zona o hipertricosis. Entonces eso también puede ser una buena forma de diferenciarlo con las otras anomalías vasculares. Cuando se hace el diagnóstico y está claro el diagnóstico y es pequeño, pues entonces no se tiene que hacer un abordaje más que estar vigilando que no se complique. Sin embargo, si hay alguna duda diagnóstica, pues entonces se puede tomar una resonancia para
diferenciarlo de otros tipos de tumoraciones, definir la extensión y en un futuro, en caso de que se necesite tratamiento, evaluar la respuesta al mismo. Cuando se hace el diagnóstico por el riesgo de fenómeno de Casa-Merritt, sí se toman laboratorios, que se toma biometría completa con conteo de plaquetas, fibrinógeno, dímero D, tiempos de coagulación e INR. Aquí vemos cómo este en particular, pues aunque tiene eh, un tamaño muy considerable, se ve que no está eh, invadiendo mediastino, y entonces eso nos ayuda para ver qué tipo de complicaciones podemos tener. La biopsia es controversial, ya que muchos de los pacientes ya presentan coagulopatía cuando se quieren hacer la biopsia. Si el diagnóstico es muy claro, se puede diferir la biopsia, pero eh, es de gran utilidad tenerla, ya que cuando tenemos que dar tratamiento, pues en ocasiones son tratamientos complicados, prolongados, que nos ayudan mucho a esa certeza para saber que vamos por buen camino. A la histopatología con la tensión HIE vemos estas lesiones que le decían de bola de cañón, que lo vemos ahí en la fotografía del lado B. Del lado izquierdo vemos que estas lesiones no afectan hasta la dermis. Entonces, eso sería cómo lo podemos diagnosticar y hacer la diferenciación de un angioma en penacho en contra de un hemangioma caposiforme. A la inmunohistoquímica son positivos para CD31 y CD34, que esto los vemos cuando hay crecimiento de tejido linfoide, así como un crecimiento en el factor vasoendotelial. D240 y PROX1, que también nos habla de crecimiento linfoide, y este también es GLUT1 negativo, así como los hemangiomas congénitos, porque el GLUT1 es propio de hemangiomas infantiles. Muy bien, pues más o menos ya cubrimos el angioma en penacho. Sin embargo, como es parte de un espectro, vamos a tomar el hemangioma caposiforme para poder hablar de los dos de tratamiento y del fenómeno de Casa-Wagner. Este entra en otra clasificación en donde vemos que son localmente agresivos, ya que como lo acabo de comentar, sí invade dermis o puede invadir otras estructuras, pero no da metástasis. El hemangioma caposiforme, pues es una placa con relieve, que esta se encuentra más indurada, más purpúrica, se ve con más hematomas, más telangiectasias y tiene un crecimiento más acelerado a comparación del angioma en penacho. Este tiene mayor frecuencia de tener hipertricosis e hiperhidrosis. Afortunadamente, estos dos, el angioma en penacho y el hemangioma caposiforme, al contrario de los hemangiomas infantiles, son más en extremidades. Un 10% se pueden encontrar extracutáneos, siendo la región retroperitoneal la más común, y el 70% de estos presentan fenómeno de Casa-Wagner. Muy bien, entonces del lado izquierdo podemos ver la angioma en penacho, en la cual se notan, no se ven indurados, no se ve que presentan tanto hematomas en la superficie, y del lado derecho podemos ver una hemangioma caposiforme a cómo se vería en la clínica. El diagnóstico es más fácil llevarlo, ya sea por imágenes de resonancia, viendo cómo invade otras estructuras, o como lo contamos, si es posible hacer la biopsia, ver que invade epidermis, perdón, dermis. De estos, el 10% de los angiomas en penacho van a ser fenómeno de Casa-Wagner y el 70% de los hemangiomas caposiformes van a ser fenómeno de Casa-Wagner. Hablando de este fenómeno es un fenómeno que pone en riesgo la vida de los pacientes, en la cual se presenta trombocitopenia severa y coagulopatía. No sucede en en hemangiomas infantiles ni en hemangiomas congénitos. Lo que sucede es que dentro de la masa tumoral hay un atrapamiento, activación y consumo de plaquetas que llevan a un sangrado intralesional y crecimiento del tumor. En los laboratorios, para hacer el diagnóstico, podemos encontrar una trombocitopenia de 3.000 a 60.000 plaquetas, un fibrinógeno menor a 100, un dímero D elevado
tiempos de coagulación que se pueden mantener normales o poco prolongados, y una anemia y coagulopatía sistémica que semejan a una coagulación intravascular diseminada. Para el tratamiento del angioma en penacho y el hemangiodotelioma caposiforme, importa mucho si tienen fenómeno de Casa-Merritt o no. Primero vamos a hablar sin fenómeno de Casa-Merritt. Si está sin fenómeno de Casa-Merritt ya sintomático, entonces se puede hacer solamente observación. Se puede usar también láser colorante pulsado, sobre todo si nada más las lesiones son superficiales, para mejorar la estética. Quirúrgico sería el tratamiento definitivo para ya no tener problemas a largo plazo. De forma tópica se puede usar sirolimus o tacrolimus tópico. Y sistémico, eh, hay mejoría con corticosteroides, vincristina y sirolimus. Para los pacientes sintomáticos, a estos con sintomáticos me refiero que tengan alguna alteración estética o de función, se puede hacer la resección quirúrgica y un panel de expertos recomiendan para el angioma en penacho dar aspirina y para el hemangiodotelioma caposiforme se puede usar prednisona, aspirina o sirolimus. Algunas otras alternativas para los sintomáticos sin fenómeno de Casa-Merritt, pues el vincristina, propanolol o interferón alfa. Para el tratamiento con fenómeno de Casa-Merritt se han querido hacer consensos, guías, pero la verdad es que no se ha logrado mucho éxito en esto, ya que los cuadros son bien heterogéneos uno entre otro. Unos presentan más consumo de plaquetas, otros presentan más invasión y crecimiento tumoral. Entonces, sobre eso ha sido difícil, además que los casos no son tan frecuentes, afortunadamente. Dentro de esto hay dos vertientes. Hay uno que es el tratamiento del tumor responsable y el otro es mantener la homeostasis. En el 2013, un panel de expertos puso de tratamiento de primera línea los esteroides y la vincristina sistémica. Después de eso, en el 2016, a la fecha han salido varios reportes de casos en la cual se ve mayor éxito con sirolimus, con o sin esteroides, por lo cual ahora se considera el tratamiento de primera línea. Además que el sirolimus tiene la ventaja de que no necesitamos un acceso central para aplicarlo como con la vincristina. También se puede dar aspirina con algunos otros tratamientos. Se ha usado ciclosporina y ácido tranexámico, fibrinolítico, que pues la verdad no ha tenido resultados muy homogéneos. Ha tenido resultados mixtos, en algunos sin nada de mejoría y otros con muy buena evolución. En cuanto a las medidas de soporte para mantener la homeostasis, se puede dar transfusiones plaquetarias, que estas se tienen que usar con cautela, ya que si estamos hablando que parte de la patogenia de este fenómeno es el atrapamiento plaquetario, pues el estar transfundiendo plaquetas pues se puede volver un problema, ya que ayuda al crecimiento tumoral. Entonces, se pueden aplicar en caso de que ya se sepa que se va a hacer una resección quirúrgica o cuando apoyados con hematología nos den la recomendación de hacerlo. Fuera de eso, para toda la situación de la coagulación, se puede usar frío precipitado, reemplazo de factores de coagulación y en caso de anemias menores de 6 se puede usar paquetes globulares. El tratamiento quirúrgico cuando los pacientes tienen fenómeno de Casa-Merritt puede ser pre o post al tratamiento. En el caso que demos el tratamiento de primera línea con sirolimus, podemos darlo si es factible el tratamiento quirúrgico después de, o si no, primero se da sirolimus, se trata de disminuir el tamaño del tumor y ver si después de eso es candidato a realizar el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la embolización, no ha tenido mucha efectividad, ya que normalmente estos tumores se alimentan de muchos vasos. Entonces, aunque ya se embolizan a unos, aparentemente vuelven a crecer
por medio de otros vasos, entonces se vuelve ahí un problema. La radiación se trata de no usar por el riesgo de tener otras malignidades. En cuanto al pronóstico, es que no se llega a la completa resolución. Se han seguido pacientes por 10 años y se ve que todavía hay actividad del angioma o el hemangioma. La mortalidad es el 12 al 24% y las complicaciones tardías que se pueden presentar en la adolescencia, se ve más dolor, linfedema o alteraciones ortopédicas con escoliosis. Muy bien, ahora vamos a pasar rápidamente a cubrir estos dos que nos faltan. El hemangiodotelioma fusiforme es un tumor benigno poco frecuente, afecta más a adultos jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perdón. Em, lo normal es que se presente acral, como vemos esta imagen en la planta del pie, pero hay reportes en donde se han encontrado también oculares y en pacientes menores, aproximadamente de 7 años. El diagnóstico es histopatológico. Los genes que están involucrados es el isotritato de deshidrogenasa 1 y 2. El tratamiento es quirúrgico y hay una recidiva de un 50%. Y por último, el hemangioma epitelioide es un tumor benigno también poco frecuente, se presenta más en adultos de 20 a 50 años, el caso más presentado más jóvenes de 12 años. Se puede presentar en cualquier topografía. Lo característico de esto es que la lesión es pulsátil. Son pápulas rojas, como vemos en la imagen, que cuales en una placa, y está alterado el gen FOS. En cuanto a tratamientos, se ha dado tratamiento con isotretinoína, methotrexate, láser correlante pulsado, y el que ha resultado más efectivo es la resección quirúrgica. Ya que cubrimos todos, vamos a regresarnos al más frecuente, que es el hemangioma infantil, que si recordamos nuestra tabla está acá en los tumores vasculares benignos. El hemangioma infantil es el tumor más frecuente de la infancia. 4 a 5% de los recién nacidos lo presentan. En cuanto al origen, se presenta de dos formas, esporádico. También hay formas familiares autosómico-dominantes. Lo característico es que se presente en femeninos pretérmino. Sin embargo, también lo encontramos en niños masculinos a término. En ocasiones se pueden encontrar hemangiomas múltiples y estos también están relacionados con embarazos múltiples. Hablando de la patogenia, ya se sabe que es secundario a que el paciente en algún momento tuvo hipoxia. La precursora, por medio de la vía del factor generado de hipoxia 1 alfa y el factor de crecimiento vasculoendotelial, empieza este crecimiento de la vasculatura, que después llega a una disregulación entre la angiopoietina y su receptor de la angiopoietina, con esta arquitectura poco definida de los vasos sanguíneos, que conforme pasa el tiempo por el factor parecido a insulina y el plaquetario y su desregulación empieza con este tejido después que se vuelve fibroadiposo. Si lo vemos en cuestión de tiempo, pues vemos que el tratamiento es importante iniciarlo a tiempo, ya que para el mes 4 ya tenemos el 80% del crecimiento del hemangioma infantil, llega a su crecimiento máximo al mes 9 y después de eso se empieza a ver una involución alrededor de el año de edad. El diagnóstico es clínico, a veces pues no es muy claro, como vemos en esta imagen que se puede antojar que parezca también un angioma en penacho. Para los atípicos se puede realizar biopsia. Los atípicos pueden ser por morfología, como vemos en este caso, o por evolución, que no siga como este patrón que acabamos de definir. En cuanto a la imagen, los estudios de imagen se puede realizar un ultrasonido, el TAC, que es de poca utilidad, una resonancia. En cuanto a la evolución, más o menos se puede presentar
desde los primeros días de vida, primero nada más con un parche, que a veces los papás piensan que fue secundario a algún traumatismo, después de eso ya un enrojecimiento propiamente, y después la imagen se puede llegar a abultar, como vemos en esta evolución. Dentro de la misma clasificación de la ISBA tenemos eh, este otro apéndice en cual nos habla de varios patrones y tipos de mangiomas infantiles. En cuanto a los patrones, tenemos el focal, que es el más frecuente que ya vimos en las imágenes previas, el multifocal que vemos del lado izquierdo y el segmentario. También puede ser superficial, como vemos en la imagen A, profundo o mixto. Y este otro que se llama reticular, que se ve como este patrón en encaje, que también se conoce como abortivo o de crecimiento mínimo. También está relacionado a otro tipo de síndromes como el face y el lumbar. ¿Ok? Como les digo, a veces se puede parecer mucho a otro tipo de malformaciones y es cuando podemos hacer el abordaje. Hablando de los hemangiomas segmentarios, tenemos a estos que están asociados a síndromes. El síndrome de Face, en donde tenemos anomalías de la fosa posterior, hemangioma infantil, anomalías arteriales, cardíacas y oculares. Y este de pelvis o lumbar, que lo clave es que pase la línea media y que esté cubriendo los dos semicuerpos, en la cual tenemos hemangiomas, anormalidades urogenitales, ulceración, mielopatías, deformidades óseas, malformaciones anorrectales, arteriales y renales. En cuanto a los hemangiomas segmentarios, también tenemos ese subtipo que le dicen en guante de motociclista, en la cual casi nunca hay crecimiento o involucionan y solamente el riesgo es estar viendo que no se ulcere. Cuando tenemos hemangiomas múltiples, más de 5, entonces tenemos que sospechar de hemangiomas hepáticos. Para los hemangiomas hepáticos podemos encontrar focales, que normalmente esos se pueden, como no se hace un diagnóstico histopatológico, algunos de esos se consideran que son congénitos rápidamente involutivos, multifocales o difusos, que los difusos son los que tienen más complicación porque alteran la arquitectura del hígado y con esto puede llegar a una falla hepática. Dentro del tratamiento se puede dar tratamiento sistémico con propranolol o embolización si es que se logra tener esto. Este fue un pacientito que vimos en consulta con múltiples hemangiomas, que también tenía uno focal en el hígado y que con el tratamiento, con el paso del tiempo y el seguimiento por ultrasonido se fue involucionando. En el screening, como les digo, más de 5 o menos de 5 y que tengan síntomas. No se hace el screening si ya llega con nosotros después de los 6 meses y el paciente está sano. Y se puede ver hipotiroidismo en el patrón difuso por una degradación propiamente de la enzima que convierte la hormona tiroidea. Dentro de otras complicaciones tenemos una ulceración que antes del tratamiento con propranolol se presentaba en un 16% y ahora bajó a un 10%. Puede haber sangrado en caso de que sean hemangiomas muy grandes, problemas de vía aérea, en hemangiomas en donde tengan la topografía en barbilla y en los periorbitarios hasta un 60% va a tener alteraciones como ambliopía. Hay que revisar y tomar estudios para saber que no esté involucrando la vía aérea y los periorbitarios, que cuando son mediales es cuando tienen más riesgo de tener alteraciones en la visión. Okay, entonces, dependiendo de la topografía o del tipo, podemos encontrar riesgos asociados. Si son faciales, tenemos que descartar un síndrome de Face. Si son en la punta nasal, en la oreja o tiene mucho involucro facial, pues entonces tenemos que estar vigilando los resultados estéticos. Pero orbitales, como lo platicamos, problemas de la visión en el área como de la barba, problemas de hemangioma en la vía aérea, perioral con ulceración en la región lumbar, checar anomalías genitourinarias o problemas óseos
en el área perineal o en el área del pañal con ulceración, y si son múltiples hemangiomas, más de 5, valorar que no tenga involucro hepático. En cuanto al abordaje, es importante valorar el tamaño. En el abordaje inicial, en la consulta con el paciente, ver el tamaño, medirlo, la morfología, la topografía, la posibilidad de complicaciones, si ver que nos va a dar algún resultado estético y la edad, por ejemplo, ya nos llega después de los 9 meses, pues realmente en cuestión de tratamiento ya le podemos ofrecer poco en cuestión de que para que no realice este crecimiento acelerado, ya sería más ver cómo le ayudamos con el resultado estético. La referencia en las guías de la Academia Americana de Pediatría se recomienda que sea antes del mes de edad. Hay esta herramienta que se llama Infantile Hemangioma Referral Score, que nos ayuda mucho para cuando tenemos dudas, saber cuándo lo tenemos que enviar a algún especialista en hemangiomas infantiles. Se llenan todas este cuestionario y este segundo cuestionario, y después de eso, pues nos ayuda mucho para saber si lo tenemos que mandar. Sí, es una herramienta que hizo un laboratorio, pero que después de eso se publicó en la Academia Americana de Pediatría con una sensibilidad del 97%, especificidad del 55%, un valor predictivo positivo de un 40%, pero un negativo del 98.3%. Entonces, lo bueno de esto es que si sale que lo tenemos si sale que no lo tenemos que mandar, pues entonces podemos estar muy tranquilos en que tomamos la decisión correcta. Hay que referir si aparte de esto vemos que tiene un riesgo alto, ¿no? Independientemente del score, esto está un poquito más obvio. Si hay un riesgo a la vida del paciente, en la función, si vemos que puede estar relacionado con algún síndrome, el riesgo de deformación, más de 5 centímetros con crecimiento acelerado, que tenga áreas de ulceración, que esté en la cara o que tenga, como en este paciente, relieve, porque después esto se va a convertir en tejido fibroadiposo que no va a resultar en algo cosméticamente agradable. Em, Se puede dividir en un riesgo bajo o un riesgo alto, dependiendo si vamos a dar tratamiento o no. Si es de riesgo bajo, que no cumpla con todas las especificaciones que hablé, se puede hacer una no intervención activa. Con esto me refiero a estarlo citando, ver si los papás tienen alguna inquietud, ver si de pronto empieza a crecer y si requieren este tratamiento. Y si es de riesgo bajo, se puede usar tratamiento tópico con beta bloqueadores, que el que tenemos a la mano es el timolol, que sabemos que el timolol pues tiene una eficacia del 70 al 80% que se presentan en estos dos artículos del 2015 y del 2016. Sin embargo, después se publica esos dos artículos se juntaron más o menos 1000 pacientes. Sin embargo, después salió uno más reciente que se juntaron 45 pacientes en el 2021 y lo compararon con placebo y vieron un beneficio limitado. En cuanto a la seguridad, pues sabemos que un 3.4% puede tener efectos adversos, pero los efectos adversos son enrojecimiento de la zona, la verdad nada que amerite suspender el tratamiento. También se pueden aplicar esteroides tópicos o intralesionales que desde el uso de los beta bloqueadores, la verdad es que ya casi no se han usado y también tienen muchos efectos colaterales. Si el riesgo es alto, entonces se puede hacer uso de estos, el propranolol, esteroides sistémicos, láser colorante pulsado, cirugía o embolización. Lo importante, como lo platicamos, es empezar el tratamiento antes del mes de vida, por lo cual la referencia oportuna siempre va a ser la clave. El crecimiento acelerado se presenta a las 5 semanas y media, a las 7 semanas y media de vida, por lo cual lo queremos agarrar, si es posible, antes de este crecimiento acelerado y no después. En cuanto al propranolol, pues este es el tratamiento de primera línea, está aprobado por la FDA desde el 2014. Cochrane hizo una revisión sistemática en donde se vieron todos los tratamientos para los hemangiomas infantiles. Se juntaron 28 artículos que hablaron solamente del propranolol contra placebo. Se encontraron a 3 artículos y hay una mejoría de los hemangiomas infantiles del 49% con propranolol contra el 3% con placebo. En cuanto a tratamiento, antes de iniciar el tratamiento, pues se tiene que hacer
una historia clínica en el cual se tienen que descartar anormalidades cardíacas o respiratorias. A la exploración física se debe tomar frecuencia cardíaca y tensión arterial. De esta forma, si el paciente presenta bradicardia, arritmia o hipotensión, entonces sí se tiene que valorar por medio de cardiología. Se hace un electrocardiograma en caso de bradicardia, arritmia o antecedentes familiares de cardiopatías congénitas y un ecocardio solamente si tiene el síndrome de Face. Entonces, esto es importante porque a veces nos quedamos con la idea que antes de empezar con el propranolol a todos se le tiene que hacer ecocardio y en estas últimas recomendaciones solamente se tiene que hacer si presenta el paciente síndrome de Face. Las contraindicaciones es antecedente de un choque cardiogénico, bradicardia, hipotensión, bloqueo que sea más de primer grado, bloqueo cardíaco, falla cardíaca o broncoespasmo, que con broncoespasmo es, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, pero es algo relativo. Si tiene alergia a propranolol o si es un paciente pretérmino con edad corregida menor a 5 semanas. La dosis es de 1 a 3 miligramos kilo día, siempre con comidas, ya que el efecto colateral más frecuente es hipoglicemia. Valorar la respuesta al tratamiento e ir incrementando la dosis de acuerdo al aumento ponderal. Se empieza a 1 o a 0.5 y después semanalmente se va subiendo. El 0.9% de los pacientes no responden y para eso están los otros tratamientos. El 14 o un 25% de los pacientes tienen un rebote después de terminar el tratamiento y en ocasiones se valora si se debe dar un segundo curso o no. Como lo platicamos dentro de los efectos colaterales, la hipoglicemia, problemas cardiovasculares, respiratorio, que esto da una proporción de morbilidad para bronquiolitis de 1.6 y alteraciones del sueño que no están muy claros. Se han tratado de usar propranolol, mastimolol tópico y eso nos da 2.2 meses menos de tratamiento con propranolol. Estas son las dos opciones que podemos dar propranolol. De ventajas con las pastillas, pues el costo, las desventajas, entrenamiento de los padres para ver cómo deben de partir la dosis, etcétera. Y con el propranolol, pues es práctico, las dosis exactas y las desventajas. La versión en jarabe cuesta 3,000 pesos, la de pastillas en 150. Rápido, en cuestión de esteroides sistémicos, pues se usan cuando está contraindicado el propranolol, los efectos colaterales que ya conocemos de los esteroides sistémicos, el láser colorante pulsado, que se puede usar cuando tiene ulceración, después de la involución o para hemangiomas superficiales, la cirugía para lesiones residuales, hemangiomas ulcerados recurrentes, pero pues se trata de dejarlo que involucione porque la involución siempre va a ser más estética que la cicatriz. ¿Qué sigue? Pues pronto van a sacar la Guía Mexicana de Diagnóstico y Tratamiento del Hemangioma Infantil para estar al pendiente de las mismas. Y esto sería como lo que me interesa que se puedan quedar en cuanto al inicio de la lesión, si es desde el nacimiento o después, los síntomas de ulceración, estudios previos que tenga, tratamientos previos, cuadros de dificultad respiratoria previos, crecimiento rápido y previa información que tengan los padres para poder hacer como un abordaje de las anomalías vasculares. No sé Muchas si tengan gracias. alguna duda. Muchas gracias, doctor Juan Blade, por esta plática tan extensa y al mismo tiempo tan concreta de estas anomalías vasculares, particularmente de hemangiomas. Y tenemos varias preguntas y las preguntas fueron surgiendo durante tu plática y las fuiste contestando. Sin embargo, quisiera mencionarte algunas de ellas para que pues, podamos reforzar algunos conceptos. Uno es, ¿cuándo consideras que hay que referir al paciente? Y nos mencionabas tú el score de referencia. Y si nos pudieras otra vez poner las siglas Sí. para Una opción es poderlo, que sea de riesgo alto, sí, que son todas estas, ¿ok? Y el score es Infantil Hemangioma Referral Score, que salió la publicación en el Pediatrics en el 2020. Y aquí prácticamente se llenan todos los ítems y después de eso nos da un total y nos dice si tiene un score mayor a 4 se refiere, menor a 4 se hace una intervención
pasiva en la cual se vigila al paciente. Bien, y para manejarlo, ¿cuándo estar a la expectativa y cuándo dar propranolol? Y si nos pudieras dar la dosis del propranolol. Sí, para el tratamiento, si es de riesgo alto, entonces se debe dar propranolol. Si es de riesgo bajo, se puede usar este tratamiento tópico. Ya es que se decidió dar tratamiento con propranolol porque el riesgo sea alto, pues entonces se inicia a dosis de, acá está, a dosis de 1 y después miligramo kilo al día en 2 dosis, siempre con comidas, y después a la semana valorar la respuesta al tratamiento, y sobre eso se puede aumentar a 2, si todo está bien a la semana a 3, y ya ir ajustando mes a mes conforme al aumento ponderal del paciente y la respuesta al tratamiento. Bien, otra de las preguntas que nos hacen es si tacrolimus es útil en el hemangiotelioma. Sí, de forma tópica sí es útil, disminuye un poco pues toda la vasculatura superficial, no tanto para obviamente los componentes más profundos. Tiene mayor resultado en angioma en penacho, que es mucho más superficial a comparación del hemangioma caposiforme. Bien, otra de las preguntas es si nos pudieras mencionar algo sobre las alteraciones capilares que vemos en recién nacidos. Ok, todas estas manchas capilares las podemos encontrar en la clasificación de la ISBA, que me tengo que ir hasta el principio, la cual divide a las anomalías vasculares en tumorales. Aquí está. En las anomalías vasculares en dos, en tumores vasculares y en malformaciones vasculares. Dentro de esto, las simples o las que vemos frecuentemente, el nevo simple, que también es conocido como manchas de salmón, etcétera. Por cuestiones de tiempo de la plática, que como quiera ahí la tuve que dar un poquito apretada, no hablamos de malformaciones vasculares, todas esas irían como en este otro subgrupo de anomalías vasculares. Bien, gracias. ¿Cómo se piensa que funciona la sal en el granuloma piógeno? Ok. La sal se ha usado para dos, para el granuloma piógeno y para el granuloma umbilical. Se aplica la sal y la forma de cómo actúa es por ósmosis. Empieza a quitar este líquido adentro de la tumoración, la empieza a secar prácticamente, con eso ocurre una necrosis y al final acaba por involucionar o volverse un poquito necrótico. Hay un artículo en particular para granuloma umbilical que se llama Pinch of Salt, que está bueno este artículo y de hecho es normalmente como trato a los pacientes con granuloma umbilical. Muy bien. ¿Algún otro mensaje final que quisieras dar a nuestra audiencia, Juan? Yo creo que sería ante la duda enviarlo y enviarlo a tiempo. Yo creo que le pueden cambiar la vida a un pacientito mandándolo a tiempo, de un hemangioma en labio que se vea chico, que parece que no va a crecer. Pues mejor mandarlo porque probablemente sí vaya a necesitar tratamiento porque esos crecen mucho y después se vuelve un problema de malformación importante para los pacientes y les afecta en su calidad de vida. Fuera de eso, afortunadamente son raros los que veamos que ponen en riesgo la vida, pero pues siempre tener en mente o echar ojo de estos pacientes. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Juan Blade Díaz por la plática tan puntual y de gran utilidad para el pediatra. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Les pedimos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y los esperamos la próxima semana en donde continuaremos con pláticas de nuestro módulo de dermatología pediátrica y que tengan un excelente día.